¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien, estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y aquí tenemos, bueno, aquí hay mucho público el día de hoy. Hoy tengo una agüita de horchata que me trajeron, muy buena. No tenía una mejor tacita, pero bueno, la puse aquí, un vasito. Y bueno, hoy tenemos un programa que yo te invito a que vayamos de verdad a fondo y a la reflexión. La historia que yo me cuento. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas todos los días al despertar? ¿Cuál es nuestra historia que nos estamos contando? Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar y vamos a rezar como siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos especialmente por todos los que están conectando, por sus familias. Te pedimos también por aquello que está en nuestro corazón, que solo tú conoces, y te pedimos que envíes a tu Espíritu para que podamos recibir todas las gracias que tú nos quieres dar. Te pedimos también por la familia de Marce que se está conectando, por la de Aurora, por la de Laura, por la de Luisa que están apareciendo aquí. Y te pedimos por todo lo que se necesita en nuestra familia, lo que está en nuestro corazón, que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, como les decía, hoy tenemos este tema, mi querida Marce. Tengo una agüita de horchata que presenté hace rato porque ayer unas amigas tomaron agüita de horchata. Se me antojó y hoy pues la tengo. Me la trajeron, no es del mismo lugar, pero pues está muy buena también. Y es que me está dando un poco de risa ya el ticket que tengo público y ya lo vieron ahí pasar. Bueno, pues en esta historia, la historia que yo me cuento, yo te quiero poner y te quiero invitar, es que me están haciendo reír aquí mi público televidente. Yo te quiero invitar a que reflexionemos cuál es la historia que nos contamos todos los días. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hacemos? Pero cómo, o sea, una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que decodifico de lo que vivo. Cómo interpreto lo que vivo. Y también aquí yo te quiero, tráete tu cuadernito como siempre, ya sabes, aquí tengo el mío. Y yo te invito a que pongas 5 hechos de tu vida. 5 hechos, situaciones. Pues yo te diría, para poner un ejemplo, pon 3 situaciones de alegría y 3 situaciones de preocupación, de tristeza, de ansiedad, etc. Entonces, ponlas ahí. Escribe solamente el título de esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta realidad de tener un hecho, una situación, y esta situación evidentemente nos genera y nos manda un problema, una situación que resolver. Pero nuestra necesidad en nuestro diario vivir hace que cómo nosotros resolvemos eso. La naturaleza, o sea, cuando tenemos una situación de alegría, de tristeza, de impacto, nos llega la emoción. Cómo nosotros inmediatamente, pero a veces esa emoción como va llegando, no la podemos decodificar inmediatamente, no la podemos resolver y estamos viviendo la situación con la emoción que nos llegó y luchando con ella. Pero dices, a ver, ¿cómo lucho con ella? Lucho con ella, contra ella o contra mí también que estoy viviendo y sintiendo eso. Porque la emoción también pasa rápido. O sea, llega la situación, te viene esa emoción y pasa rápido. Te impacta, pasa y luego te va generando una baja de emoción, de actividad, hasta de ritmo cardíaco. Se estabiliza un poquito, pero cuando yo la vuelvo a contar, cuando yo la vuelvo a decir, cuando yo la estoy generando nuevamente, estoy trayendo a mí la emoción y mi mente, que es tan perfecto, nuestro cerebro no identifica si es verdad, si ya pasó o si lo estoy volviendo a vivir. Y si yo tengo años con esa situación y tengo años recordándola y años volviéndola a contar, fíjate, voy a hacer un parteaguas de esto. Volver a contar, ahorita me estoy acordando de la historia del arquitecto Bosco y ahorita vamos a hablar, el que secuestraron. Pero si yo estoy viviendo esa situación y esa emoción
nuevamente, ¿para qué? ¿Cómo la estoy narrando? ¿Cómo me la estoy contando nuevamente? Porque si yo la estoy narrando con una situación de queja, de dolor, de impacto, eso está entrando otra vez a mí, aunque ya haya pasado hace 20 años, hace 30, está entrando con dolor, con incomodidad, y después de haberlo contado quedo otra vez con esa realidad de la sensación, no realidad del hecho vivido, con esa realidad de decir, híjole, ¿cómo me quedé? Me quedé otra vez cansada, me quedé agotada, me quedé sin palabras. Entonces aquí, por ejemplo, pensando en el arquitecto Bosco, que él estuvo viviendo ese secuestro. Durante X meses estuvo secuestrado y después, cuando sale, bueno, y después de mucho ahora va con los jóvenes, va a seminarios y cuenta su experiencia, pero ya la narra desde una perspectiva del aprendizaje. Fíjate bien, eso es lo que cambia. Cuando tú te cuentas la historia, pero desde una perspectiva del aprendizaje, cada vez que lo dices vuelves a aprender y te va edificando. Es diferente porque tú lo estás narrando desde el aprendizaje. Es diferente que si tú lo narras desde como te decía, desde la pérdida, desde la pena, desde la desolación. Entonces, por eso la gente que luego va y cuenta su testimonio, crece en la esperanza, crece en la fe, crece en virtudes y crece también en la fortaleza, en la resiliencia de por decir, de estarlo diciendo, pero aquí es donde quiero que hagamos un alto en el camino. Yo la verdad me acuerdo de mi abuelita, de mis seres cercanos y queridos, y algunos que contaban, no, pues aquí con las penas, aquí con los males, aquí con tal, o sea, a lo mejor son costumbres, a lo mejor eran situaciones de la época, pero también puede ser un vicio que nosotros podamos adquirir y ese vicio esté narrando, esté contando la desgracia que yo viví y no me está liberando. O sea, puede ser que, fíjate, una cosa es decirlo como testimonio desde el aprendizaje y otra cosa es narrarlo nuevamente desde la victimización. Entonces, eso sí hace una diferencia o sea, fíjate, hace una diferencia en tu vida, hace una diferencia en tu acervo cultural, hace una diferencia en tu aprendizaje y hace una diferencia en tu estado de vida. Entonces, ¿cómo quiero estar viviendo mi vida? ¿Desde la victimización, desde la situación o quiero vivirla desde el aprendizaje? Y claro que hay cosas, o sea, todos tenemos situaciones y que nos impactaron y situaciones que vivimos que no nos gustaron y que nos hicieron un impacto, que nos dolieron, en fin. Pero, y esa situación generalmente no es, puedes haberla vivido sola por el motivo que quieras, pero la mayoría de las veces hay gente que tuvo que ver o gente alrededor de esa situación a la cual puedes hacer el victimario. Y entonces si tú cada vez estás contándolo como él me hizo, él me tal, él, esa persona, pues entonces tú todas las veces estás sintiéndote víctima nuevamente, aunque ya hayan pasado 30 o 40 años. Ahí entra, por supuesto, la gracia del perdón. Pero cuando nosotros seguimos en esa situación de vida, y es la historia que ya les he platicado mucho de las abuelitas que vivían juntas, que eran hermanas, y que una tenía mucho resentimiento y coraje con la otra, porque cuando eran chicas, su mamá le daba la pierna más grande de pollo, más gorda, a la otra hermana. Entonces ella creció con ese resentimiento y la trataba mal y la trataba feo. Y no decía por qué era, pero cada vez que la mamá servía la comida, ella decía que a la otra hermana le servía más o lo más grande, tal. Esas hermanas tuvieron que vivir juntas y tenían un hermano mayor. Y llegó un momento que en alguna plática ya esta señora lo cuenta ya como una experiencia, y dijo, es que el hermano dijo, ya me cansaron, ¿por qué la tratas tan mal siempre? Y en su adultez dijo, pues es que yo ya siempre he estado enojada con ella porque mi mamá le daba la pierna de pollo más grande a ella. Y el hermano se atacó de la risa
siendo adultos, porque además le vio y le sintió el enojo y el coraje y el resentimiento a la hermana porque a la otra le daba la pierna más gorda. Le dijo 2 cosas. Le dijo, yo creo que esa era tu percepción. Le dijo él, porque mi mamá siempre compraba un pollo y a cada quien le daba una pierna y los pollos tienen las piernas del mismo tamaño. Así, o sea, eso le dijo. Y la segunda cosa que le dijo fue, además ella estaba desnutrida y flaca, no como tú. Entonces mi mamá siempre estaba muy preocupada de que comiera y de que comiera bien. Y tú estabas sana y estabas bien y no estabas desnutrida, entonces no tenía esa preocupación contigo. Entonces esta hermana, o sea, ya la cuenta después del aprendizaje y dijo, yo no lo pensé, no lo expresé, no lo vi así, pero guardé años un resentimiento con esta hermana por algo que seguramente dice, yo solo recuerdo que sigo viendo la pierna de pollo que mi mamá le servía en su plato, la más grande que la mía, y yo, o sea, en vez de preguntarlo, explicarlo, tomé una actitud con esta persona negativa que arrastré por años. Entonces, ella obviamente le pidió perdón y habían pasado muchísimos años, porque eso ya, esta persona lo cuenta ya cuando tenía como unos 80, pero dice que como a los 65 sucedió esa conversación con el hermano. Entonces dice que claro, o sea, ella durante 65 años trató, o X, porque a lo mejor tenían 7, no sé, durante 60 años, por ejemplo, 50 y tantos, despreció y trató mal a su hermana por eso. Eso es un ejemplo de algo que le sucedió a una persona y yo solamente te la estoy contando. Pero, ¿cómo nos contamos la historia que estamos viviendo? Me la sigo contando como víctima porque a fin de cuentas, esta señora, esta abuelita, se sentía víctima de la hermana porque a ella le daban lo mejor. Eso pensaba ella. Y no era así. Entonces, siempre se contó esa historia y ella ya después lo cuenta como testimonio y dice, es que hay que abrir los ojos y hay que quitarnos resentimientos innecesarios en la vida porque cargar con sentimientos innecesarios daña cualquier relación. Y cargar con sentimientos de resentimiento innecesarios también, todos los sentimientos de resentimiento son innecesarios, eso sí. Pero cargar con sentimientos así de negativos, agria la vida, o sea, agria la vida y no te deja evolucionar, no te deja disfrutar. Entonces, por eso, cómo está la historia que yo me cuento, yo creo que sí tenemos que aprender a ser objetivos en las cosas y realistas. Y para eso, a veces no podemos hacerlo solo. Si esa conversación con esos hermanos en una reunión no hubiera sucedido, a lo mejor la señora dice, yo seguiría teniendo 80 y tantos años y tratando y teniendo ese resentimiento mal a mi hermana. Ahora me arrepiento mucho, ya no puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo, de ese día que me fui consciente, cambiar, mejorar y pues evolucionar. Entonces yo aquí, por eso te digo, en estos 5 hechos que tú tienes, en estos 5... que pusimos, pero así podemos poner varios en la vida. Yo te diría, ¿cuántas cosas tú te cuentas y te las cuentas como víctima y sigues en esa victimización o ya las superaste? Porque puede ser que no las hayamos superado, aunque digamos que sí, o aunque parezca que las superamos, puede ser que sigamos reaccionando como si no las hubiéramos superado, porque a lo mejor cuando le doy una respuesta a la persona, a lo mejor cuando trato a la persona, a lo mejor cuando interactúo con ella, sucede que vuelve a salir de mí ese dolor, ese trauma, esa falta de motivación. ¿Cómo puede ser esa falta de motivación? La falta de motivación a querer mejorar. Y esa falta de motivación a querer mejorar puede ser que está instalada en esa historia que yo me cuento de víctima, de victimización. Entonces, yo te diría, siempre tenemos un problema y eso iba a decir hace ratito. Y ese problema que nosotros tenemos, generalmente buscamos a alguien que nos ayuda a desatar el nudo, alguien que nos ayuda a ver. Entonces, obviamente lo mejor es buscar una persona que te acompañe, un psicólogo, un terapeuta, un guía espiritual, alguien que te acompañe a poder resolver esos atorones que tenemos en la vida, porque todos los tenemos por algo, por algún motivo.
con otra persona, por una situación que vivimos, por un accidente, en fin. Pero si yo me quedo sola o si yo tengo que contar esa historia que contamos, esa historia que me cuento, es esa narrativa que yo tengo en mi propia mente. Pero si yo me quedo con mis propios pensamientos y con mi narrativa negativa, voy generando nuevamente esa emoción negativa que no me deja crecer y no me deja salir de ahí. Pero si yo busco una persona con sabiduría, busco una persona que me ayude a poder concientizarme de la realidad del hecho y no quedarme en la victimización, la que sea, entonces, y me da esa, y pido esa sabiduría le pido al Espíritu Santo el don de la sabiduría, y pido esa sabiduría para poder salir o poder ver la realidad que yo tengo y dejarme de contar la historia de tormento que me he contado sobre esa historia. Pero esa situación, esa sabiduría tiene que ser colectiva, porque colectiva con las personas que yo están, porque si yo voy con una situación, y seguramente no te ha pasado nunca, pero por si acaso, si yo voy y la cuento con personas que están destrozando a la persona que tuvo que ver, o sea, entonces, además que eso tiene muchas connotaciones, pero ahorita no voy a hablar del chisme, me genera también seguir en esa historia contada, encharcada de negatividad, encharcada de victimización y de esa negatividad. Entonces, fíjense, yo aquí estoy leyendo aquí mi apuntito. Si yo tengo ese problema y no lo busco con sabiduría, voy a entrar en la negatividad de la persona que me acompaña, que me oye y que ojalá no sea una persona negativa. Y eso me puede dar, en vez de sabiduría, esa negatividad me puede dar terror, me puede dar melancolía, reproche y culpa. Porque siempre que tenemos, o sea, en esa victimización, cuando yo no le doy ese paso al crecimiento, me entra la culpa. ¿Qué hice? Entonces la culpa me está... Y como la gente, las personas, no queremos tener esa culpa, entonces empezamos o sea, como una naturaleza, estoy viendo aquí un mosquito, como nuestra naturaleza es no querer tenerla, pues entonces yo empiezo a echarla a otra gente y otra gente. Y en vez de poder dar el paso y generar una solución para mí, a lo mejor hay un hecho que ya no tiene solución porque ya pasó, pero me ha marcado. A lo mejor es un hecho que no tiene solución porque la persona falleció, por decir no tiene solución con ella, pero sí tiene que tener una solución en mi manera de recordarlo, porque ya habíamos hablado, nuestra mente es perfecta y como nuestra mente, nuestra memoria, las potencias de nuestra inteligencia son perfectas. Entonces, claro que me voy a acordar, claro que voy a recordar, eso... Así va a suceder, pero si yo ese recuerdo, si yo eso que me acuerdo, estoy dándole ese paso a la paz, ese paso a la sabiduría, ese paso a la misericordia, ese paso al perdón, entonces estoy viviendo una resiliencia y estoy ya recordando en base al aprendizaje, no recordando en base a volverme a victimizar. Y eso voy también cuando dices, oye, no, pues es que sí te acuerdas que yo desde aquel accidente, sí, pero pues eso ya pasó, sí, pero me acuerdo que desde ahí perdí mi burro. Esa es una historia que también me contaron, desde ahí perdí mi burro y desde que perdí mi burro no he recuperado la alegría, porque mi burrito dice, sí lo entiendes, pero eso pasó cuando la persona tenía 17 años y ahora tenía 62 años y seguía acordándose. Y no porque lo olvides, porque tu mente no lo va a olvidar, pero seguía y tenía X cantidad de años, de los 17 a los 62 más, seguía con ese dolor del burrito que se lo había perdido, ya no me acuerdo si se lo perdieron, se lo robaron, no sé qué le pasó. Pero su vida estaba centrada en eso, su alegría, o sea, cuando quería ser feliz, no podía porque ella misma se había encerrado. No sé si han visto esa imagen de la jaula donde el pajarito está dentro y la puerta está abierta. Y dice, no, pues es que si me salgo, o sea, ¿de qué voy a quejar? Y cada barrote es una
situación dolorosa que ha vivido y estaba ahí adentro y la puerta estaba abierta. Entonces puede ser que nos esté pasando eso. Entonces, ¿qué historia me cuento todos los días? Y fíjate, entonces, a ver, si tenemos un problema, lo platicamos y lo contamos con personas que tengan sabiduría, entonces yo voy a poder ser resiliente, yo voy a poder vivir la misericordia para mí y para la otra persona, y voy a poder dar ese paso y ese crecimiento y saber que eso pasó y que yo ya soy una persona más fuerte y soy una persona diferente y que tengo un aprendizaje, porque no voy a permitir que esa otra persona me vuelva a gritar, o no voy a permitir que esa otra persona tal, o porque yo ya sé, esa persona que me hizo ese daño, esa persona ya pasó, pero sin embargo yo ya sé que voy a tener un paso atrás de cuando me quieran alguien, a lo mejor ya no es esa misma persona, alguien decir algo que esté fuera de lugar, yo voy a poder, por decir, defenderme o actuar. Eso es si yo me conté todos los días una historia verdadera de resiliencia, de amor, de perdón y de confianza en mí. Ahorita vamos a entrar en Dios. Pero bueno, entonces, a ver, ser consciente de yo cuánto le doy vueltas al asunto. El otro día oí, salud con mi agua de horchata, el otro día oí que decía, a ver, es que ¿por qué no le damos el valor a la verdadera presencia de Dios en nuestra alma? La gracia de Dios en nuestra alma, el Espíritu Santo que vive en nosotros, y no le permito hablar, no lo quiero escuchar porque estoy dándole vueltas a mi conflicto. O sea, el Señor nos quiere escuchar, a ver, ahí está mi conflicto, ahí está mi situación, pero si ya se lo di, entonces suéltalo. Pero no, yo me quiero que atesoro mi conflicto, lo agarro y de ahí no quiero soltar y estoy dale. A ver, es cierto que hombres, mujeres, o sea, lo contamos y ya hablamos de eso, ¿no? Empezamos con eso. Contamos la situación, contamos lo que tenemos. Y a lo mejor después lo tengo que volver a contar, pero si yo lo cuento, fíjate bien, si esa historia que yo me cuento no le doy un paso de beneficio, un paso de crecimiento, entonces es como si estuvieras en el charco de lodo. Ya te enlodaste, ya se está secando, pero antes tú no le vuelves a dar. Y te vuelves a hacer y ya se está secando y el polvo se puede caer, te lo puedes limpiar. Pero no, le vuelvo a dar. Y le vuelvo a dar. Ese ejemplo que yo te estoy dando de estar en un charco de lodo y ensuciarte, y cuando ya ves que ya otra vez y otra vez, y yo creo que es una imagen muy, muy exacta o muy literal de lo que nos pasa cuando estamos rumiando nuestras propias desgracias. Entonces esta invitación en primera es, o sea, a ver, yo debí de haber titulado a este programa como La virtud de la esperanza, y yo creo que sería la parte 2. La virtud de la esperanza no cabe con el rumiar desgracias, no. O sea, me vuelvo a decir, el testimonio, sí, el testimonio que cuenta, el testimonio que crece, sí. Pero eso también es una enseñanza que tenemos que dar a los hijos. Es una enseñanza, por eso te digo que hay muchas cosas que seguramente son aprendidas, porque hablabas de la desgracia, de esto, del otro, o cuando, no, sí, el terremoto, no, sí, esto. Y claro, cuando hay un evento en tu sociedad, cuando hay un evento como el que tuvimos en días pasados aquí en Guadalajara, una situación muy difícil, hay un evento y la gente habla de eso porque está viviendo eso. Pero si todas las veces que dice en Guadalajara, uy, si supiera lo que pasó. Uy, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de las explosiones de ¿cuál año fue? No me acuerdo, pero era el 22 de abril. Y a ver, déjame pensar el año. ¿94? No me acuerdo, si alguien se acuerda. Bueno. Si hoy, no, es que en Guadalajara, en el tal año, en el 22 de abril explotó. Uy, sí, tal. Y si yo cada vez que refiriera a alguien, es Guadalajara, si supiera lo que pasó en tal año, pues entonces, cuando pasa eso, yo no le estoy dando oportunidad a la realidad que estoy viviendo. Estoy refiriéndome a Jenny, me acuerdo hace cuánto pasó por un montón. Si Marce, tú te acuerdas, me lo pones ahí, pero no alcanzo a ver. Pero bueno, el asunto es ese. O sea, con cosas concretas nos es muy claro, pero puede ser que nuestra vida yo esté estancada en eso. Ahora, todo lo que nosotros vivimos es aprendizaje y por supuesto que nos hace fuertes y resilientes, sí, pero usémoslo para nuestro bien y
Y claro, la memoria y el recuerdo nos hace también como ese escudo como te decía, a mí no me va a volver a pasar esto porque tengo, a mí tal, por esto, ¿no? Úsalos para tu bien, no para tu mal, no para estar rumiando desgracias. Ahora, fíjate bien, yo te voy a poner nuestra situación como la gente que dice mentiras, ¿no? La gente que es mentirosa, lo que sea. Y dicen, oh, es que ya se cree sus propias mentiras. No, es que ya se cree sus propias mentiras. O, por ejemplo, el teléfono descompuesto. Dices una cosa y cuando llegó a la otra, pues era, o sea, o tenía la esencia o a veces llega de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando a lo mejor con una de las historias que tú te cuentas en tu vida? A lo mejor el hecho fue así. Y llevas 20 años, 15 años contándola y ya hiciste una cosa enorme. Entonces yo te invito a que estos programas hagas un alto en el camino, bajes, te des ese chance y digas, a ver, ¿cuáles son esos eventos que más me impactan en mi vida, me han impactado? Puedes poner quién se relacionó con esos eventos, cómo siento que esa persona me ha afectado o qué me debe, como dicen, qué me debe. Pues como no vas a ir a cobrarle probablemente y esa persona a lo mejor ni cuenta tiene de lo que dijo, de lo que hizo. Por ejemplo, hoy venía en el camino y yo dejé pasar una motocicleta y la motocicleta pasó, yo di la vuelta y en eso una bicicleta y la motocicleta le pegó a la bici, ¡pum! Y el de la bici voló. Eso fue hoy. Y el de la moto, ¡pum! O sea, pasó y lo aventó. Entonces tú puedes decir, oye, pero es que el de la moto, pues nomás lo aventó, no se dio ni cuenta o se dio cuenta, pero pues siguió adelante y el otro quedó dolido, ¿no? Entonces puede ser que haya situaciones que haya tenido que ver a alguien que no se dio cuenta, que efectivamente te aventó, te lastimó y te dejó a lo mejor con una pierna rota y la bicicleta. Dije, no, para el golpe que fue porque yo vi hasta chispas, que yo no sé las chispas de dónde fueron. El hecho fue real, el otro ni cuenta se dio. O pasó y no sabe ni lo que te ocurrió de grave. Pero son personas o situaciones que también tienes que perdonar y sanar, porque a lo mejor esa moto, porque cuando hay un accidente así, a lo mejor te paras y ves cómo le paga el otro, pero si a lo mejor ni le va a pagar, ni le pagó, ni nada, pues entonces tú te quedas es que se fue, o sea, pues ya no te pagó, ya se fue. Yo lo que tengo que hacer es tratar de reparar lo que me quedó a mí. Y yo creo que cuando hay hechos exactos así, nos queda muy claro cuál es la solución y qué podemos hacer. Pero cuando es en nuestra persona, no lo vemos así de claro. Yo por eso te digo que hoy hagamos un alto en el camino, hagamos un espacio en donde nosotros podamos ver esos hechos y decir, a ver, ¿quién se relacionó? No se dio ni cuenta de que ese raspón me dio, no se dio ni cuenta de que me aventó con su persona, me aventó con su relación, me aventó. Si esa persona de casualidad un día, oye, es que el otro día pasó esto, ay, perdón, no me di cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces pasas y golpeabas a una gente y yo, ay, perdón, no me di cuenta, ¿no? Pero a veces sí, a veces que la persona tenga su situación o que sea muy brusca o eso, pues, bueno, esa es una situación que ya tendrá que resolver, pero tú qué tienes que resolver a ti. Porque muchas veces no queremos resolver las situaciones porque sentimos que el no resolver, el quedarme con el enojo, me es el escudo para que no, o sea, a ver, esto es mi enojo por lo que me pasó, pero si lo quito siento que me quedo como expuesto otra vez y mejor pongo el enojo. El enojo no es el escudo. El enojo, el odio, el resentimiento no es. El miedo no es. Ay, es que yo sigo teniendo miedo porque siento que si quito el miedo voy a volver a caer. No. A ver, eso es lo que me impide ser libre y tener la tranquilidad de volver a empezar. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer, yo te digo 3 cosas. Una, pedir ayuda al Espíritu Santo, a Dios. Pídele ayuda al Señor que te ayude a ver si a lo mejor puedes ver qué es ese obstáculo que tienes, si es odio, si es rencor, si es miedo, y que te ayude en esos 5 eventos, por esa historia que te has contado que te sigue lastimando y torturando, a ya quitarlos, para que esa historia ya te haga ese crecimiento y no sea una barrera a tu realidad. Pídele esa ayuda, dile, ayúdame a ver, Señor, qué es. Si no lo puedo ver, porque a lo mejor ahorita no es el momento o por lo que sea,
pues sánalo tú, aunque yo no lo vea. Sánalo y ayúdame a tener esa libertad de volverme a encontrar con los demás sin esta barrera. Pero si yo tengo conciencia, y esa es la primera, y a lo mejor yo sí tengo conciencia porque cuando cuento esa historia que me han contado, y vuelvo a poner, y es que no sé qué, y es que pasó, y entonces la barrera se va haciendo gorda, y cuando termino de contar la historia ya está 3 veces así, y ya pasaron 20 años de eso, o 40, o 5, o 10, o 3 meses, ¿no? Entonces, te estorba para ver con claridad, te estorba para relacionarme, porque si yo siempre me quiero relacionar así porque me estoy cuidando de que un día me comí una mosca, es un ejemplo, entonces yo siempre estoy así, no vaya a ser que venga, pues así no me puedo relacionar con la gente, no me ven con claridad, no ven mis facciones, pero si yo estoy así, si yo logro quitarme eso con confianza de que, bueno, pues pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero ahorita estoy bien y ahorita estoy en paz, entonces yo puedo disfrutar mi presente, puedo disfrutar lo que tengo. Y todo esto, entonces, la primera es pedir ayuda a Dios. La segunda es saber que de verdad el presente es tan valioso y que depende de mí disfrutarlo, porque el Señor me lo está dando y depende de mí valorarlo y depende de mí no estar otra vez cada que hablo, no, mejor así, no cada que hablo, no, mejor así, un complejo, no, porque un día me pasó, me dijeron, y entonces mejor yo así siempre, pues no. Entonces decir, a ver, voy a disfrutar mi presente, voy a agradecer lo que hoy tengo, sí, en mi presente, en mi hoy, voy a hacer mi lista de esas cosas o de esas situaciones que yo me gustaría tener, me gustaría sanar, en fin. Esa es la 2, o sea, la 2 es, fíjate, es el acto de la voluntad de yo quiero disfrutar lo que hoy tengo. Y disfrutar no significa tirarme en el sillón, aunque sí estaría rico un ratito. Disfrutar significa valorar, agradecer, crecer, crear en el presente. Significa amar, crecer, vivir el perdón, vivir la certeza de Dios, vivir la esperanza. Eso es disfrutar el presente. Disfrutar el presente es agradecer las cosas, el valor de mi ser, de mi cuerpo, de lo que tenemos. Y cuidarlo. Eso es, cuidarlo. Y la tercera, yo diría que la tercera es la confianza. Porque si yo voy a disfrutar el presente, confianza, estoy apuntando. Si yo voy a disfrutar el presente, tengo que tener confianza en que ese problema, que esa situación que no me toca, ¿a quién se la di al Señor? Entonces yo tengo que tener, estoy buscando aquí mi imagen, yo tengo que tener esa confianza de que mañana el Señor también está presente como hoy y de que mañana me dará la añadidura, me dará lo que yo necesito, el afán que necesito, ¿no? O sea, cada día tiene su propio afán, me dará lo que necesito para vivir. Entonces, si yo le pido ayuda a Dios, si yo disfruto el presente, disfruto el tomar esta agua de horchata que parece leche, que está muy buena, si yo disfruto sentarme a la mesa a comer, si yo disfruto hacer esto, si yo disfruto oír una canción, entonces yo agradezco el presente. Y para eso necesitamos tener confianza. Yo no puedo disfrutar el presente si no tengo confianza. El Señor nos da esa confianza, que obviamente la confianza está pues centrada en la fe y por supuesto en la esperanza. Entonces, y para tener también confianza significa que yo en mi presente me estoy preparando, que yo en mi presente estoy cuidando los dones y los bienes que Dios me da. Los cuido, pues arreglo, los cuido, pues no los dejo que se pierdan, lo cuido el valor de mi alma, cuido mis amistades, o sea, lo cuido. Entonces, eso es en el presente, pero con tranquilidad y paz y con la confianza. Entonces yo pondría, 1, pedirle ayuda a Dios. 2, disfrutar el presente. 3, la confianza. Y yo lo aderezaría ahí yo lo encerraría todo en esa conciencia de que el Señor nos ha dado una cantidad de dones, que no estamos solos, que el Señor está presente, que tenemos a nuestro ángel de la guarda que nos cuida, porque si ponemos esos hechos y nos damos cuenta que sí, que pasó, que estuvo feo, que lo que sea, pero que yo no estuve sola y que me cuidó, mi ángel de la guarda no ayuda, pues uno descansa, ¿no? Entonces,
fíjate, aquí tengo a mi San José dormido. Entonces yo también digo, o sea, confiemos en la Sagrada Familia, confiemos que aquí tengo mi virgencita también, y acá como pueden ver, ¡ay madre! Casi que estoy quemando con la vela. Aquí tengo mi otra virgencita, tengo la Biblia, en fin, bueno, confiemos, aquí fíjense, es una Sagrada Familia, no se ve tanto, pero aquí está el niñito, San José y la Virgen. Confiemos que la Sagrada Familia está presente, que yo ya le di a cuidar a mi familia, a la Virgen, y entonces ya tengo que soltar porque no puedo todos los días estarme ahogando de angustias, no puedo. Cada uno tenemos una misión, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres, tenemos una misión que cumplir. Y entonces pidamos a Dios, disfrutemos el presente y dejemos disfrutar al otro su presente y confiemos, porque no dije aquí, eso tendrá que ser otro problema. Porque si yo por mis miedos, y ya tengo poquita pila, si yo por mis miedos eso no disfruto el presente, pero además no los dejo a los demás, no seas así, Ale, pero ese sería otro tema. Entonces, bueno, pues ya los dejo, gracias por estar aquí. ¿Qué les iba a decir? Pues es que se me está acabando la pila de mi teléfono, pero gracias a todos los que nos conectaron, alcanzo a ver un poquito. Gracias, Marce, gracias desde San Francisco, gracias, Gloria, gracias a todos. Ándale, ya dijo Marce que 45 años, sufriendo, exacto. Por aquí están, a 1992, Marce, las explosiones, ándale, pues. A Hugo, a Lidia Hernández y a todos los que se están uniendo, porque ahora como que no los veo clarito. Pero gracias a todos y pidámosle al Señor, pidámosle a la Virgen que nos ayude a contarnos la historia de la presencia de Dios en nuestra alma todos los días. ¿A qué historia me estoy contando? Estoy hablando de la historia de mi familia, la historia de cómo Dios nos ha tomado de la mano cada día. ¿Qué te parece si le cambiamos ese título? Y yo todos los días digo, hoy te voy a contar mi historia. La historia que me estoy contando es la historia donde el Señor me da la fuerza de levantarme todos los días, me da la fuerza de ir a trabajar, me da la fuerza de platicar. O sea, fíjate qué historia me cuento. Me cuento una historia verdadera donde el Señor está presente en mi familia. Y en esa historia que yo me cuento también ponle tus necesidades, pero ya déjaselas con esa confianza. Les mando un beso, gracias a todos y bueno, yo me quedo con lo que me queda de mi agua chata. Bye.